Todos hemos visto lo que está pasando en Israel y en la Franja de Gaza en los últimos días. En resumidas cuentas, el grupo Hamas, calificado por muchos países como grupo terrorista, atacó ciudades israelíes, secuestrando civiles y militares y matando salvajemente a hombres, mujeres, ancianos y niños inocentes. Muchos justifican el accionar de Hamas, pero lo que hace Hamas es injustificable, porque no son más que actos terroristas donde mujeres, niños y ancianos, judíos y extranjeros turistas lo están pasando realmente mal. Pero la otra cara de la moneda nos muestra que la contraofensiva israelita también se está llevando vidas inocentes, niños incluidos. Ahora bien, el accionar de Hamas no significa de ninguna manera que la causa palestina pierda sentido. No. Todo lo contrario. ¿Qué reclaman los palestinos? Ser reconocidos como un Estado en Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén Este, y el retorno de los refugiados desde donde fueron desalojados por los israelitas, que ocupan territorio palestino. Lo que hace Hamas no representa el sentir de todo el pueblo palestino, pero para entender todo este asunto resumamos en pocas palabras qué es Palestina y qué es Israel, porque si no nos volvemos locos en las redes sociales y escribimos zarandeces sin entender el conflicto. La región que hoy conocemos como Israel y Palestina casi siempre desde hace cientos y miles de años estuvo envuelta en conflictos y desestabilización al ser conquistada por algún reinado como los asirios o babilonios o algún imperio como el imperio persa, el romano, el otomano o el británico. Se cree que es justamente hace unos 2000 años durante el imperio romano, ya sabemos la grandeza que tuvo este imperio, es cuando los judíos se dispersan por toda Europa y medio mundo. Pero los judíos estaban condenados a sufrir porque allá donde llegaban también podían ser perseguidos y condenados al exilio. ¿Por qué se persiguió tanto a los judíos a lo largo de la historia? Algunos historiadores creen que el carácter monoteísta de la religión judía los llevó a ponerse en contra con otras civilizaciones con distintos y variados dioses, y con la aparición del cristianismo se presentó a los judíos como los responsables de asesinar al verdadero Mesías, motivos más que suficientes para perseguirlos y expulsarlos. Y como Europa se cristianizó, ya se imaginarán ustedes el cariño que les tenían. En resumen, los judíos desde hace cientos de años y en distintas etapas de la historia, bien sea antes de Cristo o después de Cristo, los judíos se vieron obligados a huir de este territorio al que llaman Tierra Santa. Esta dispersión de judíos por el mundo los convirtió en una minoría religiosa y cultural en numerosos países del mundo, y con el tiempo perdieron por completo lo que ellos llaman su lugar de origen, la tierra de Israel. Pero esta región que muchos exigen denominar Israel, en la antigüedad no solo estuvo habitada por hebreos, sino por otros reinos, imperios y pueblos antiquísimos como los filisteos, que es precisamente de donde los palestinos actuales dicen proceder. Por eso no se puede decir que estas tierras le pertenecen exclusivamente a los hebreos. Sepan que a inicios de los años 1800 menos de 7000 judíos vivían en lo que hoy es Israel y Palestina, lo que representaba una minoría de menos del 3% de habitantes en estas tierras, porque la mayoría era árabe palestina, hasta que nace el sionismo, un movimiento político que apareció en Europa a finales del siglo XIX, donde intelectuales judíos y con mucho dinero, al ver que no tenían su propio país, empezaron a buscar la forma para crear una nación-estado para judíos y asentarse en un lugar concreto, preferentemente en unas tierras que para algunos es tierra de Israel y para otros es Palestina, porque siempre han considerado estas tierras como el hogar que le arrebataron a lo largo de la historia. Estos judíos europeos millonarios comenzaron a comprar tierras en Palestina y organizaron el retorno de judíos hacia allí. Antes de la Primera Guerra Mundial, para 1914, en estas tierras ya habitaban unos 90.000 judíos, lo que ya representaba el 17% de la población. Es decir, la minoría judía iba creciendo muy rápidamente, pero el punto clave lo tiene la Segunda Guerra Mundial, pues es bien sabido cómo la Alemania nazi de Hitler se ensañó con los judíos, muchos de los cuales alcanzaron a huir a otros países, como mi bisabuelo Albert Einstein a Estados Unidos.
mientras que otros miles de judíos iban directamente a Palestina o Tierra de Israel, si lo prefieren, donde, como decía, la comunidad judía iba en aumento. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de dividir el territorio conocido en ese entonces como Palestina en tres partes: un estado judío, un estado para los palestinos y el área dentro y alrededor de Jerusalén, que fue reservada para gobernanza bajo un fideicomiso internacional, ya que Jerusalén tiene un profundo significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y el islam, con una rica historia de más de 7000 años. El plan de la ONU dio tanto a judíos como a palestinos la misma cantidad de territorio. En teoría deberían estar todos contentos, pero este no fue el caso, pues los israelitas querían más tierra y los palestinos siempre han pensado que la ONU les quitó mucho territorio donde muchos de ellos ya tenían su hogar desde hace muchas décadas. El nuevo Estado de Israel aceptó públicamente la partición de la ONU, pero en privado se prepararon para la guerra. Después de todo, para ellos ese territorio históricamente les pertenece. Para los palestinos, cualquier partición era inaceptable y nunca estuvieron de acuerdo. Y efectivamente, en 1948 estalló la primera guerra árabe-israelí, donde unos 700.000 palestinos fueron desalojados de sus hogares, creando una crisis de refugiados que aún no se ha resuelto. Todo empezó cuando tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanas, apoyadas por voluntarios libios, sauditas y yemeníes, todos ellos, como intuirán, de creencia islámica, comenzaron la invasión del recién proclamado Estado judío. Lo que ellos no se esperaban es que Israel crearía inmediatamente después de formar un nuevo Estado las Fuerzas de Defensa de Israel, que a día de hoy son una de las fuerzas armadas mejor preparadas del mundo. La IDF, que es como se la conoce, fue creada a partir de unidades preexistentes del ejército británico, con experiencia en combate. El poder militar de Israel, que cuenta con militares bien preparados, así como con una fuerte financiación, no se puede comparar con la fuerza militar palestina. Como vemos en este mapa, antes de 1946 aquí vivían en su mayoría palestinos sin ningún problema, y aunque habían estado viendo una llegada de judíos sin precedentes, no les prestaban mucha atención. Pero en 1947 la ONU divide este territorio para palestinos e israelíes. Como Israel es más fuerte, gana la guerra árabe-israelí del 48 y se adueña de más territorio palestino. 1967 es clave en la historia porque se produce la llamada Guerra de los 6 días, cuando Israel conquistó y ocupó en menos de una semana el resto de la antigua Palestina, más los altos del Golán sirios y la península del Sinaí, territorio soberano egipcio. El Consejo de Seguridad de la ONU ordenó a Israel retirarse de los territorios que consideraba ocupados, pero fue ignorada. Y es aquí donde más o menos vemos lo que queda de Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania. Pero Israel desde entonces ha llevado campañas para desalojar a los palestinos de Cisjordania. Por eso en el último mapa vemos pequeños trocitos verdes palestinos, porque Israel ha ido desalojando a los palestinos. El problema es que mientras en otros países pueden vivir blancos, mestizos, negros, indígenas y asiáticos, cristianos, musulmanes o de otra religión, todos ellos en paz, en estas tierras parece que judíos y palestinos no pueden vivir en paz bajo un mismo país. Para muchos, el problema radica en el sionismo, que ve a Israel como una tierra solo para judíos, de ahí que le hagan la vida imposible a los palestinos. Hay que destacar que hay judíos que critican el sionismo y desean un país donde se acepten a todos, independientemente de su ascendencia o religión. Pero a estas alturas parece que lo mejor es crear dos estados separados con fronteras que se respeten entre sí. La dureza con la que Israel ha desalojado a los palestinos de sus hogares, maltratando a mujeres y niños, ha sido documentada por organizaciones como Human Rights Watch o la misma ONU. De la misma forma se han documentado ataques terroristas por parte de grupos palestinos. ¿Cuál es la solución al conflicto? Pues para muchos es obvio. Lo primero que hay que hacer es establecer el Estado de Palestina y que toda la comunidad internacional lo reconozca. Actualmente 139 países reconocen a Palestina como Estado. ¿Quién no lo reconoce? Pues obviamente Israel, Estados Unidos y muchos compadres de estos como Canadá, Australia y media Europa occidental.
Una vez que el Estado de Palestina sea reconocido con fronteras claras, hay que obligar a Israel a abandonar las tierras palestinas ocupadas, especialmente de Cisjordania. El punto complicado de esta división sería Jerusalén, ciudad santa que reclaman tanto judíos como palestinos musulmanes. Los palestinos deben entender que esta tierra históricamente también ha pertenecido a los judíos, y los judíos deben entender que esas tierras también le pertenecen a los palestinos. ¿Cuál es el problema? El problema es que Israel no quiere aceptar la creación de un Estado palestino, ni ceder los territorios que les han usurpado a los palestinos. Y el problema es que Hamás se ha convertido en un grupo terrorista que está desatando el caos en esta región. Debemos condenar a Hamás por el asesinato de civiles inocentes y debemos condenar a Israel por el abuso militar y judicial contra civiles palestinos. Es imperativo reconocer ya el Estado de Palestina. Ese no reconocimiento es lo que ha provocado lo que estamos viendo en Israel en los últimos días. Si no se toman medidas, el asunto va a empeorar. Aparte de Hamás, que opera desde la Franja de Gaza, existe un grupo libanés al norte de Israel llamado Hezbollah, que apoya a Hamás y ya está entrando en acción en esta guerra. Y si Irán y Siria, además del Líbano y hasta Egipto, se suman a la guerra contra Israel, Oriente Medio se convertirá en una carnicería. Estados Unidos ya envió un portaaviones y todo parece indicar que estamos ante el inicio de algo mucho más grande. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha hecho unas declaraciones inesperadas, pues está muy en desacuerdo con Israel en el sentido que Israel está metiendo en el mismo saco a los terroristas de Hamás con los millones de civiles inocentes que viven en la Franja de Gaza, a los que se está masacrando. Sepan que la Franja de Gaza es considerada por muchos como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, pues Israel los tiene atrapados ahí desde hace años, entre el mar y un muro. Solo pueden entrar y salir por dos portones ubicados a ambos extremos, y el paso es limitado. No pueden comprar ni vender sus productos al exterior, no pueden pescar a más de 3 millas de la costa, y por si esto fuera poco, Israel limita constantemente el ingreso de alimentos, medicinas y cualquier ayuda humanitaria. Es un bloqueo inhumano que dura años. Y ahora, en medio de la guerra que acaba de iniciar, Israel ha prohibido el acceso de alimentos, agua y medicamentos, con lo que creará una crisis humanitaria sin precedentes en un pequeño territorio donde viven pobremente y bloqueados por Israel 2.300.000 personas. Escuchemos lo que dijo el alto representante europeo. We insist on that this has to be done according with humanitarian law, but the fact is that at that moment the casualties in Gaza are also increasing. 150,000 people are internally displaced, and the humanitarian situation is dire. Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law, humanitarian law. And some decisions are counter this international law. Palestinian Authority is our partner. We don't deal with Hamas, but yes, we support and we deal and we work together with the Palestinian Authority. And not all the Palestinian people are terrorists. So a collective punishment against all Palestinians will be unfair and unproductive. It will be against our interest and against the interest of the peace. Muchos de ustedes conocen mejor que yo la historia de esta región, además de que es un tema del que ya hablamos en un video anterior con más detalles de impacto. Les dejo el enlace por si quieren ver la historia con más detalles. Si en algo me he equivocado, pueden hacer las correcciones necesarias en los comentarios. Como saben, yo evito hablar de conflictos y me meto más en temas de impacto económico. Así que me pondré en ello porque esto sin duda nos afectará a todos. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.